eh, el Ministerio de Salud de la Nación, después de hacer consultas, dice, con directores de epidemiología de todas las jurisdicciones del país, decidió ayer incluir a la rinitis congestión nasal como uno de los síntomas para definir un caso sospechoso de coronavirus. De manera tal que a los síntomas de fiebre mayor a 37 grados y medio, tos, el dolor de garganta, la dificultad para respirar, el dolor de cabeza, el dolor muscular, la diarrea y o vómitos, se suma ahora la rinitis y congestión nasal. Le pedimos al doctor Rodolfo Tolosa, que es médico pediatra neumonólogo, que nos atienda para que nos explique qué es la rinitis. Doctor, buen día, ¿cómo le va? Gracias por atenderme. Hola, buen día Mario y a todo el equipo. ¿Qué es la rinitis, doctor? La rinitis no es más que la inflamación de la mucosa nasal. Esto que quiere decir que cuando uno empieza a tener mucosidad en la mucosa nasal, en la nariz, ya comienza a tener una rinitis, lo que se llama. Y congestión es parte de lo mismo, es cuando hay mucha producción de mucosidad a nivel de fosas nasales, produce una obstrucción de las fosas nasales y eso se determina como congestión nasal. ¿Y podemos padecer rinitis permanentemente o no? A ver, la rinitis puede ser de diferentes causas, no solamente virales, sino estacionales, alérgicas o infecciosas bacterianas, por lo cual es un signo que orientativo de sospecha, pero no es algo patognomónico, no es algo específico para hablar que estoy con rinitis o estoy con congestión nasal, tengo coronavirus. Y Claro, aquellas personas que padecen la rinitis y la congestión nasal de manera frecuente, eh, más que certeza o sospecha, genera más dudas que otra cosa. claro, claro. Porque, digamos, disculpe que lleve el caso personal. eh, me parece que sufro eso todas las mañanas temprano. Claro. Entonces, desde siempre, digamos, ¿no? Eh, entonces, por eso preguntaba cuál era la incidencia que esto podía tener. Digamos, un síntoma más a considerar cuando uno reúne algunos de los otros síntomas. Sí, siempre y cuando no sea personal esencial, porque dentro de los criterios de casos sospechosos, cuando hablamos de personal esencial y hablamos en ese caso de las fuerzas de seguridad y de los profesionales de la salud, por ejemplo, se considera caso sospechoso cuando presenta un solo síntoma. Ujú. Y en la generalidad de los casos, en la población siempre son dos síntomas o más. A ver, Mario, la rinitis es permanente, no es pasajera. Ajá. No es que dura en la mañana y se va. Habitualmente la rinitis está durante todo el día y la congestión nasal es permanente. Se puede confundir con otros procesos. Por eso es muy importante la consulta oportuna para poder dilucidar y determinar si es un caso sospechoso, inmediatamente concurrir a hisoparse, y el protocolo, de acuerdo a lo que está escrito por Nación, dice que aquellos casos sospechosos avisen a los contactos de 48 horas previas que se está hisopando para que estén atentos por el resultado de este hisopado. Es difícil sobrellevarlo, porque habiendo tantos casos y teniendo en cuenta que siempre tenemos 4 o 5 contactos estrechos 48 horas antes, eh, debería haber una gran parte de la población aislada. Claro, claro, efectivamente. Ese es el tema.
Y el hecho de que ahora que se hisopa y no se manda o no se guarda la gente inmediatamente de hisopar, ese también es un problema, ¿no? Sí, hay dos situaciones. Hay gente que se hisopa por medida de control. En ese caso no es necesario autoaislarse, porque hay a nivel laboral, ya sea a nivel estatal o a nivel privado, están exigiendo los hisopados cada 15 días. Pero donde apunta tu pregunta, Mario, es en aquellas personas que tienen síntomas Ujú. y que piensan que pueden tener COVID. Ellos sí deben, luego de hisoparse, inmediatamente autoaislarse y esperar el resultado. Que eso es lo que están mostrando la provincia en los datos, con la aplicación Trazar, que hay muchas personas que deberían estar aisladas y hay alrededor de 400, 500 personas positivas transitando por la provincia libremente sin aislarse. Ujú. Sí, esa es una cuestión también, bueno, tremenda, ¿no? Que es hacia la responsabilidad de cada uno también, y lo que implica el hecho de exponerse y exponer a las personas que son contacto de uno con esa situación. Doctor, disculpe, pero uno de los temas que se viene hablando reiteradamente en los últimos tiempos, sobre todo, es que, bueno, los niños también pueden contraer COVID, ¿no? O contraen COVID. Eh, Sí. ¿Qué información nos puede suministrar usted respecto de esto y si en San Luis los tenemos? Siempre los niños se pueden contagiar de COVID, siempre. Hoy en día la población en general tiene más miedo por los niños que por los adultos. Eso es un concepto erróneo, porque se sabe que las complicaciones, habitualmente lo que se transmitía en el 2020, estaban en los mayores de 70. Hoy sabemos que la media de infección bajó mucho y está entre los 20 y los 49 años, que es el grupo más afectado. Eh, y en esa situación, hablando particularmente de los niños, hemos tenido un crecimiento de los casos desde marzo a la fecha de más del 300%. Pero hay un grupo etario en donde han habido mayor cantidad de casos. Y ese grupo es el de 12 a 17 años. Eso refleja el 60% de los casos de la población pediátrica. Ahí es donde está la mayor cantidad de casos y la posibilidad de contagiarse por parte de los adolescentes. Y cuánto les dura? ¿Cómo son los procesos de la enfermedad en ellos? En el caso de los niños es variable. Los síntomas pueden ser 24, 48 horas. En algunos puede durar más tiempo. Puede ser fiebre. Solamente en la mitad de los casos hacen fiebre, fiebre alta. En algunos solamente se manifiestan como congestión nasal, en otros como dolor de cabeza o dolor de espalda. Y sí, algunos chicos presentan dolor abdominal, diarrea, y en pediatría no solamente están los casos de COVID en niños durante el curso que la familia tiene COVID, sino también se presenta lo que se llama un síndrome inflamatorio post-COVID, que es multisistémico, que ya se están presentando y hay un aumento de los casos que se produce un mes después de que tuvieron COVID. Es decir, en pediatría no solamente está el COVID, que la mayoría de los casos son leves, algunos pueden ser moderados, pero sí se presenta otro cuadro, que ese cuadro corresponde a un dolor abdominal, por ejemplo, que hace sospechar algo quirúrgico,
y uno sospecha, por ejemplo, una apendicitis, Ujú. y sin embargo es una inflamación del aparato digestivo, eh, producto de una reacción inflamatoria post-COVID. También pueden afectar a otros órganos, pero lo más habitual ha sido un dolor abdominal no muy claro y que hace sospechar un abdomen agudo quirúrgico. ¿Y cómo se cura? En realidad no hay un medicamento para curarlo, se da tratamiento de los síntomas, el paciente habitualmente se interna, en el caso de los moderados o de los graves, a veces se tienen que hacer algunas intervenciones con medicamentos, sueros y controles con laboratorios para ver los niveles de algunos marcadores de inflamación que nos van determinando el tipo de intervenciones que tenemos que hacer. O sea, el tratamiento generalmente no es domiciliario. No es domiciliario. Sí, pero son poco frecuentes, pero Sí, están. pero pueden pasar. Sí, 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 sí. Y usted nos advierte que se suele confundir con un cuadro, por ejemplo, de apendicitis. Exacto, con un abdomen agudo puede inclusive simular una intoxicación alimentaria. Pensamos que está con dolor de panza, náuseas y quizás algo de diarrea producto de eso. Yo creo, Mario, que se está escribiendo la historia de este COVID, que es un gran simulador y que tenemos un conjunto de signos y síntomas que al comienzo de la nota se detallaron, como para decir dolor de garganta, tener tos, algo de fiebre, puede ser cualquier evento del día que en otoño tomamos frío. Y Claro, sin embargo puede ser COVID. claro. Y después, en adultos también se puede agregar un dolor abdominal, náuseas, diarrea, lo mismo que en niños, y ni hablar si se suman síntomas respiratorios u otros síntomas que hacen sospechar cuadros neurológicos o cuadros cardiológicos. La verdad que en plena pandemia, con tanta circulación viral, primero pensamos en COVID y nunca debemos olvidarnos del resto de las enfermedades que presenta la sociedad. Ujú. Javier Mami. Sí, doctor, ¿cómo le va? Buen día. Quería consultarle con relación a esto que decía usted, que se ha visto un aumento de casos en los niños y niñas de 12 a 17 años, ¿no? De adolescentes también, en donde quería consultarle por qué se genera esa situación, si es porque se han contagiado las familias o lo que se ha hablado mucho en este último tiempo de la particularidad de las escuelas, ¿no? Y la presencialidad que se había habilitado ya en casi todas las provincias. En realidad, cuando uno compara por edades, el aumento, esos datos que le doy son de Nación. Ujú. Tenemos un 60% en los adolescentes, un 30% en los chicos de edad primaria y un 10% en los menores de 4 años. Los valores, sin duda, que han aumentado en los chicos mayores es más que todo porque tienen más autonomía de manejo, más libertad y menos por ahí autocuidados en la diaria, no en la escuela. Porque el aumento de casos no se ha visto tanto contagios dentro de la escuela, Ujú. sino más bien en las juntadas, en la convivencia y en el estar, no solamente con su familia, sino con su grupo de pares. Ujú. En el encuentro con vecinos, por ejemplo, con niños Por ejemplo. vecinos. Juntarse a jugar a la pelota, algo que es tan esencial y algo que es tan necesario para generar deporte, para la actividad física y la sanidad mental de cada uno de los chicos, Mm. por ejemplo. Por ejemplo.
Ujú. El juntarse a conversar, o sea, no estamos hablando de la virtualidad, estamos hablando de estar chicos unos con otros y eso genera la posibilidad del contagio. Sin duda esto se disparó, no por el inicio de las clases, sino por la aparición de las cepas nuevas, después de lo que fue febrero, las vacaciones de mucha gente en países limítrofes, fundamentalmente Brasil, y posteriormente se acrecentó aún más con la posibilidad de que 4 a 5 millones de personas deambulasen libremente en toda la República Argentina o en un país como Brasil, donde se va a hacer la próxima Copa América, que es otro tema aparte, Mm. pero donde tenemos una alta incidencia de casos y no habían controles al ingreso o a la vuelta de estos viajeros. Doctor, cuando se empiezan a hablar de todos estos síntomas, usted bien decía, son síntomas re comunes en esta época del año y todavía no hemos entrado al invierno, que es quizás la peor en cuanto a poder presentar algunos de los síntomas que se consideran casos sospechosos, ¿no? Em, Uno cuando no existía la pandemia o no se hablaba tanto de esto, se medicaba, ¿no? Presentaba fiebre, presentaba dolor de garganta, no sé, y se empezaba a medicar solo. Ahora hay que aislarse, esperar el resultado. ¿Cómo hay que actuar en esos casos? A ver, en estos casos es muy importante el médico de cabecera o tener un médico de referencia, ya sea el médico personal de cada uno, un médico personal de referencia que es difícil encontrar en un sistema como el 107 o el 911 porque es un sistema rotativo. Eh, entonces, cuando uno empieza con síntomas, debe hisoparse y quedarse en la casa. En el caso de que tenga la posibilidad de ser evaluado, más si tiene factores de riesgo o dentro del grupo familiar hay familiares con grupo con riesgo, con mayor razón esa asistencia no es solamente individual sino familiar, donde debe haber un enfoque total de la situación. Hoy lo que nos está ocurriendo es que esa persona que se hisopa espera el hisopado, que puede ser 48, 72 horas, y en el mientras tanto va tomando medicación y recibiendo sugerencias de diferentes lados de la vida. Desde el vecino, el familiar, por ahí puede llegar a consultar algún profesional de la salud o tomar alguna sugerencia de las redes sociales. Y ese es un problema. Deberíamos tener el mejor control posible de la situación, asesorado por alguien idóneo y que pueda monitorizar la situación, más en el caso de los positivos, en forma diaria. Y lo otro que está ocurriendo, que es muy importante, y más de decirlo en una radio con tanta audiencia como la de ustedes, es que los grupos familiares, cuando tienen un positivo, lo que hacen es que el resto de la gente, cuando empieza con síntomas, se autoaíslan, no salen a hisoparse y no podemos tener verdadera dimensión de lo que está ocurriendo. Ajá. Y a veces se le dicen, bueno, se toman como positivo, pero en la estadística, el único positivo fue ese familiar que se hizo el hisopado. El resto, aunque tenga síntomas, se autoaísla y sospecha o piensa que puede haberlo tenido o no. Tenemos grupos familiares que se hisoparon todos y solamente 3 tuvieron. Y tenemos familias que todos tuvieron síntomas, pero solamente uno tuvo un resultado de PCR.
el resto se quedó en casa. Entonces no estamos teniendo una verdadera lectura de lo que está pasando en realidad. Esta meseta alta que tenemos es más alta de lo que podemos objetivar, y hoy en día se están haciendo alrededor de 3.000 test. Hace un mes se hacían 5.000. Se está testificando mucho en la provincia, pero creo hoy en día que el número de casos es mayor de lo que se está reflejando por lo que nosotros vemos en la diaria y la situación de consultas que tenemos por los grupos familiares. Doctor, disculpe que lo demoremos tanto, pero tengo dos preguntas. Nos preguntan si los síntomas que usted nos describió hace rato sobre los niños con esa inflamación en toda la parte abdominal, si pueden confundirse con los signos del empacho. A ver, el empacho es algo folclórico que uno tiene que tratar de traducirlo en palabras lo más científico posible. Es algo que folclóricamente la sociedad veía un chico inapetente o que le dolía panza y porque había hecho una transgresión alimentaria o porque había comido algo pesado y lo mandaban a curar el empacho. Hasta mi madre curaba el empacho. Entonces esos cuadros los he visto asiduamente en casa. A ver, la consulta sería, ¿hay signos abdominales, digestivos, de una persona, de un chico, que hace un mes tuvo COVID? Pues, reitero, porque este síndrome inflamatorio multisistémico da 3 a 4 semanas posterior al COVID. Entonces, y que tuvo COVID y tiene estos síntomas, no nos confiemos en el empacho. Si quieren le hacen la oración de curarle el empacho, pero no duden en la consulta con el pediatra, no duden en la consulta con el médico de cabecera para poder dilucidar si ese niño o si en ese grupo familiar tenemos la presencia del COVID. Para tener este síndrome inflamatorio multisistémico, ¿debe haber tenido COVID el niño? Sí. Por eso usted nos decía post-COVID. Exactamente. Post-COVID. Doctor Tolosa, disculpe lo que le hemos demorado. Mario, no tengo problema. A mí me parece que los medios de comunicación, como el de ustedes y muchos otros en la provincia, hay que dedicarles tiempo. Lo que nosotros necesitamos es educar a la sociedad, es llegar con palabras claras y mensajes claros, que la gente no tenga miedo, y que optimicemos los recursos que tenemos para un mejor control de la situación. Algo, Mario, que te dejo como para reflexionar. Si hoy nosotros tenemos más de 550 casos diarios, 600, y tenemos una aplicación Trazar diseñada y premiada que pueda identificar los casos por donde transita en la ciudad las personas, y nosotros tenemos el programa diseñado de la ULP de los positivos de COVID para protección de la población. El programa Trazar, en el momento de identificar un paciente, una persona que es COVID positivo, el sistema Trazar no podría, esta sería la pregunta, no podría avisar o dar una alarma de que esa persona que está ingresando al negocio, al almacén, al supermercado, o al negocio, al instituto médico, donde sea, que es positivo.
Claro, eso es lo Tenemos que todo, esperábamos. Eso es lo que esperábamos, ¿no? Que Me fuera. parece que tenemos todo y sin embargo se nos está escapando esa oportunidad. O sea, no vamos a ser policías en esta situación, pero sí podemos ayudar a un mejor control. Siempre y cuando las herramientas que nos exigen que usemos tengan posteriormente una validez de uso. Claro, claro. Porque de nada sirve hacer multas por no usar el trazar si después lo único que nos da una lectura posterior y no resultados al instante, que es lo que hoy necesitamos para controlar la transmisión de la enfermedad. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias, Mario. Buen día. Saludos al equipo. Gracias. Hasta luego, gracias. El doctor Rodolfo Tolosa, médico pediatra, neumonólogo de aquí de la ciudad de San Luis, estuvo en Nada Secreto en Radio Universidad. Vamos a la pausa y retornamos.